Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga. Dios me la llene de mucha paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente viene de Dios. Amén. Esa paz preciosa, esa paz hermosa, porque nadie más trae la paz, sino solamente nuestro Señor Jesucristo a través de su preciosa paz. Yo soy el que traigo la paz. Juan capítulo 15. Él dice que es la paz. Nadie más trae la paz. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni las finanzas traen la paz. Ni otros dirían los muchachos con los que trabajamos, ni la marihuana. Porque ellos consumían mucha marihuana creyendo que consentían la paz. Y no es así. El único que trae la paz verdadera es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, bienvenidos a este momento de reflexión preciosa. Pues hay momentos en que la liturgia aparecen dos lecturas. Estamos tomando básicamente la del Vaticano como tal, la que nos sugiere el Vaticano. Entonces, vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea santo. Porque cuando tú involucras la Santísima Trinidad e invocas la Santísima Trinidad, estás llamando la santidad. Y en este momento se convierte en santo. Por eso invocamos diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí con nosotros. Donde dos o tres invocamos tu nombre, estás tú. Y aquí estamos más de dos. Y queremos invocarte tu presencia viva, amado Jesús de Nazaret, para que tu palabra, la que enseñaste, esa palabra se haga viva en nuestro corazón, porque todo se traduce a nivel espiritual, no carnal. Antes de la venida tuya, se veía más desde lo material, desde lo carnal. Ahora lo vemos desde lo espiritual. Agudiza nuestros sentidos espirituales, para que podamos siempre tener la mirada puesta en ti, mi Jesús, no en las cosas del mundo. Para que podamos tener siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene solamente de ti. Por eso queremos aprender de tu palabra, llenarnos de tu palabra, sentir tu palabra viva en nuestro corazón, para que seamos nuevas criaturas, porque tú nos haces nuevos. Queremos estar ante la presencia de nuestro Padre, y tú eres el que nos lleva a la presencia de nuestro Padre. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a comprender esa palabra viva que eres tú. Ese maná caído del cielo. Que nuestras familias cambien sus actitudes a través de tu palabra, pero quien debe cambiar primero soy yo. Ayúdame a ser un testimonio de tu amor. Gracias por tu palabra, porque sé que hoy me vas a decir cosas muy interesantes y me vas a hacer crecer más en tu amor. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita. Bueno, de acuerdo a la palabra del día de hoy, en el Vaticano está trabajar el Evangelio de San Marcos, San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Dice: al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y 150.
Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, este pasaje bíblico siempre me ha llamado mucho la atención por el poder que tiene la acción de gracias. Lo digo porque Él, siendo el creador del universo, mi Jesús, porque Él nos creó a nosotros, obedeciendo a nuestro Padre Dios. Y si Él fue el creador, pues Él multiplicar panes y peces, pues qué milagro tiene, ¿no? Entonces nosotros nos sorprendemos con la multiplicación de los panes y los peces, pero nuestro Señor nos enseña algo muy lindo. Dice que Él, siendo Dios, ¿cómo reconoce a nuestro Padre Dios, a nuestro Papá, a su creador, que es tu creador? Nos reconoce, o sea, a través de mi Jesús, Dios nos creó. Y Él reconoce al Padre y le dice, gracias, Padre, y levanta los panes y los peces y los bendice. Hoy te levantaste dándole gracias a Dios por un nuevo día, ¿sí? Hoy, ¿cómo te levantaste? O sea que si tú das gracias, el milagro se da. Porque la acción de gracias es la oración más poderosa que hay. La acción de gracias. Por eso la Eucaristía es una acción de gracias. La Eucaristía significa acción de gracias. Por eso cuando uno tiene un corazón agradecido, siempre agradecido, bondadoso, misericordioso, compasivo como mi Jesús, se bajó la barca y ¿qué sintió? Compasión. Compasión. Sintió dolor en su corazón por las personas que no conocían de la verdad y como ovejas sin pastor. Y sintió compasión. Pero ¿qué vio mi Jesús? ¿Sí me entienden? O sea, vio gente hambrienta que no tenían pan ni peces. ¿Qué fue lo que vio mi Jesús para tener compasión? O sea, ¿qué fue lo primero para él empezar a predicar, reunir a las personas? ¿Qué le hizo a él multiplicar panes y peces? O sea, ¿qué es lo que ve mi Jesús en las personas para tener compasión? Si yo me bajo de un bus, de un camión, y llego a cierta región, a donde sea, y yo me bajo, yo me conmuevo por las personas que veo a mi alrededor. ¿De qué me conmuevo? O sea, ¿qué me conmueve? O sea, tengo que ir a un barrio muy pobre, o a las personas que vienen de otros países, como en nuestro caso los de Venezuela, que están visitando de una u otra forma por la necesidad tan impresionante que tienen en ese éxodo de los venezolanos. Y vemos a los venezolanos, sentimos compasión por ellos, como anoche, por ejemplo, que veíamos pidiendo ellos limosna en la carretera. Vemos algo específico. Ellos estaban pidiendo limosna, por ejemplo, para sentir compasión por ellos. O sea, ¿qué vio mi Jesús para empezar a desatar en él todas las bendiciones que dio? ¿Qué hizo? ¿Qué vio? Moni, te dejo esa preguntita. ¿Qué vio mi Jesús? Es lo mismo que nosotros vemos en las personas. Si vamos a un centro comercial, tenemos compasión por todas las personas que gastan el dinero en los almacenes, ¿sí? Tenemos compasión cuando vamos de pronto al parque o a la plaza principal de nuestro poblado, ¿sí? Y vemos a tanta gente, por ejemplo, en nuestro caso, sin tapabocas, por ejemplo. Tenemos compasión de ellos. ¿Qué ve mi Jesús? Porque dice, son como ovejas sin pastor. ¿Qué ve mi Jesús? Qué precioso tener esa mirada de Jesús en nuestro ser. Tener ese corazón de Él para tener esa compasión y alimentar a esas ovejas. El alimento no solamente fue el pan y los peces, Él lo dio físicamente. El alimento verdadero es lo que sale de su boca. Ese es el alimento verdadero, sino que como nosotros no tenemos una mirada agudizada, fortalecida en lo espiritual, nos quedamos simplemente en la apariencia y no vemos el trasfondo. O sea, no nos volvemos espirituales para poder ver más allá. O sea, necesitamos agudizar nuestros sentidos espirituales. Mi Jesús dio el alimento verdadero.
Y ellos vinieron los apóstoles y le dijeron, por favor, ya llevan tiempo, necesitamos dar alimento y nos gastamos más de 200 denarios. ¿Cómo le vamos a darles de comer? ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? A mi Jesús, la comida es secundaria, pero aún así Él la da porque la gente tiene hambre física, pero el alimento verdadero es la parte espiritual. ¿Qué ve mi Jesús? Qué precioso aprender a ver la necesidad que los demás tienen. No desde el plano netamente humano, sino desde lo espiritual. Cómo sentir el corazón de los demás, cómo experimentar la necesidad que los otros tienen, porque solamente vemos en la pobreza y damos regalos como en diciembre. Vamos a un barrio pobre y llevamos regalos, recogemos tal cosa y damos regalos. Hacemos natillas y buñuelos en Colombia y vamos a dos vecinos y le damos un regalo. Pero ese es el verdadero regalo, como los Reyes Magos, ¿no? Que me llamó mucho la atención la reflexión que nuestra comunidad se dio ayer con respecto al dar. Los Reyes Magos dieron, no fueron a pedir, fueron a dar. Nosotros siempre vamos a pedir, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que vio mi Jesús? Qué interesante, Moni. Y tú estabas hablando de, nosotros somos capaces de mirar pues esas personas que tienen esa situación de llegar, por ejemplo, a un almacén y gastar desaforadamente, cosas así. Y tú me ponías a pensar, ¿será que somos capaces de tener compasión de ese esposo, de ese hijo que llega a casa, que maltrata, que insulta, que agrede? ¿Será que tenemos posibilidad de ver ese esposo con compasión y no dejarnos llevar a ese mal genio, a esa ira, a esa intolerancia, ese deseo de decir muchas cosas y a sacarle en cara a las otras? Bueno, ¿qué hace que Jesús también mire con compasión? Bien, buena idea, buena pregunta. Porque ¿será que nosotros tenemos compasión de esas personas? Porque me supongo que entre toda esa cantidad de personas que estaban allí escuchándolo, habían de todos los tipos de problemas, de todos los tipos de situaciones, y muy factiblemente estaba ese hombre maltratante, muy factiblemente estaba ese hijo consumidor, esa mujer que se dedica a la vida de la calle, etcétera. Había mucho tipo de personas. Y el Señor se permite esa mirada de compasión. Pero para uno permitirse esa mirada de compasión, yo percibo que no se necesita mirar el error humano, no se necesita mirar lo que está haciendo la persona, sino mirar la esclavitud del alma, la tristeza del alma, la soledad del alma, ver cómo se está perdiendo el alma. Y yo creo que Jesús no miraba la acción como tal. La acción es la que impulsa al enemigo para que tú hagas lo malo. Pero sí Jesús podía mirar cómo ese alma estaba esclavizada, encarcelada, enferma, dolida, solitaria. Y por eso podía tener compasión. Y ahí es donde nosotros muchísimas veces fallamos. Nosotros no miramos el alma de la persona, sino que nosotros miramos la acción de la persona. Nosotros miramos el golpe de la persona, el insulto de la persona, la agresión que hace esa persona. No miramos qué está pasando con esa persona. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tampoco nosotros estamos todo el tiempo en el espíritu. Y ahí es donde estamos fallando. Y el Señor nos está invitando en este pasaje a que miremos muchas cosas, porque Él empieza con esa compasión, no quiere despedirlos porque sabía que era difícil, o sea, si en ese momento dice, estoy solitario, que vayan por las aldeas, ya está tarde, entonces la pregunta era, si no son de la región, esta tarde van a ir a caminar, lo más seguro es que no van a conseguir sitios donde conseguir alimento fácilmente, o sea, es posible que tengan que caminar muchísimo más, volver a sus territorios, etcétera. Entonces él dijo, wow, como un papá o una mamá, o sea, generalmente eso pasa cuando una mamá ve que sus hijos van a salir de viaje, no, llévese aquí decimos fiambre, llévese este fiambrecito para el camino, por si de pronto, ¿no? Uno no sabe y es mejor uno llevarse algo. Y Jesús hizo como ese rol de papá
para esas personas que no se fueran por el camino así nomás, sino que de verdad consumieran algo de alimento. Pero también se ven aquí elementos interesantes del agradecimiento, y también cuando Rafa hablaba del agradecimiento yo miraba cuando tú te encuentras con una persona a quien tú le haces un favor y esa persona queda tan agradecida, tú te sientas satisfecho, te sientes contento en tu corazón y tú quieres querer, o sea, tú sientes en tu corazón el deseo de más adelante, si se dan cosas, poder querer agradecer y ayudarle otra vez, ¿no? O sea, cuando tú das algo y esa persona se siente agradecida por alguna situación, algún trabajo, alguna cosa así, tú sientes el deseo, la motivación que hay en tu corazón de querer volverle a colaborar. Y por ejemplo, cuando tú ayudas a tu familia de alguna manera, a tus hijos, tu esposo, y tú quedan agradecidos, tú sientes ese deseo de querer volver a dar algo, ¿no? Por ejemplo, sirves una comida en la casa y ellos se agradecen de eso, tú sientes esa motivación de querer volverlo a hacer. El asunto es que es lo mismo que está sucediendo en esta situación de que Jesús dé agradecimiento, porque Él reconoce el valor de Dios, reconoce de quién vienen las cosas, reconoce la mano del Señor obrando, o sea, el poder, el del Espíritu Santo y la mano de Dios obrando sobre esos panes, esos peces. Y por eso el Señor agradece. ¿Y será que nosotros, por ejemplo, cuando recibimos nuestro salario, agradecemos ese recibimiento de ese salario? Yo he visto muchísimas veces, y yo sé que yo también lo hice por mucho tiempo, recibe uno el salario y le dice, esta cosa, tan poquito, esto se va a acabar rápido, esto no sirve para nada, esto en un mirar y cerrar de ojos ya se perdió, ya está. Y en vez de decir, gracias Dios mío por lo que tú me estás dando, porque una de las cosas que en la palabra podemos encontrar es el agradecimiento también por el salario. El agradecimiento de decir, Señor, me das bastante, y poder decir, puedo dar el diezmo, puedo dar la ofrenda. Cuando yo siento agradecimiento, yo percibo que las cosas que recibo son muchas, ¿sí? Cuando yo agradezco, pero yo lo agradezco desde corazón, no por una intencionalidad. Acuérdese que Dios lee la intención del corazón. Pero cuando yo agradezco, yo veo que son muchos. Y yo me supongo que en ese momento el Señor le decía a Dios Padre, le decía, gracias Dios mío por estos panes, estos peces. Y ya él solamente decir eso, ya él sentía que gracias porque con esto puedo hacer cosas inmensas, puedo multiplicar de manera impresionante. Y así lo hizo, se multiplicó para todos. Cuando tú logras agradecer a Dios frente a lo que tú recibes, incluyendo tu salario, te aseguro que eso se multiplica de una forma impresionante. Pero tenemos que tener ese agradecimiento en el corazón, saber de dónde vienen las cosas, saber quién es el que nos bendice, ¿sí? Porque es fundamental esto. Es fundamental saber quién lo bendice. Y como otro tercer punto para dejarte hablar, es cómo ellos, habiendo repartido todos los panes y los peces y que toda la gente hubiera recibido alimento, dice que se recogieron de sobras 12 cestas, 12 canastas. Y yo veo en esto como que este ejercicio del dar, ¿qué trajo a la vida de las personas? ¿Qué trajo a la vida de estos discípulos que estaban aprendiendo? No solamente eran los discípulos de Jesús que estaban acompañándolos, sino otros que lo seguían también. Y muestra cómo, hubo 12 cestas que se llenaron de sobras. O sea, hubo 12 personas que se llenaron en su corazón de la grandeza del Señor, para poder seguir dando, para poder seguir repartiendo. O sea, cuando tú ves un milagro, tú te llenas, ¿cierto? Pero no te llenas por lo que tú puedas recibir, sino por la grandeza del Señor. Y aquí lo que ellos pudieron ver es
12 personas que se multiplican, o sea, Jesús fue uno y vienen 12 para que ellos sigan alimentando a otros. Y que es lo que de alguna manera el Señor quiere, que cuando nosotros nos alimentemos del Señor, nosotros multipliquemos lo que el Señor nos dio. Y eso sí quiere decir, yo soy la cesta que se llena de la palabra de Dios para poder dar a otros. Eso es lo que estamos. Claro, mi amor, y dijiste tres cosas que son importantes y es la mirada que debemos tener desde lo espiritual. Cuando tú leas un pasaje bíblico, lo primero que tienes que hacer es orar, decirle, Señor, dame esa sabiduría para que realmente yo pueda ver desde lo sobrenatural qué es lo que está escrito allí y no quedarme simplemente en lo natural. Lo natural es los que ven eso. Si nosotros estamos en el plano natural, simplemente nos bajamos de la barca y vemos a personas comerciando, a personas necesitadas económicamente, tienen hambre, a personas ricas, a personas con problemas de pronto. Eso es en lo natural, pero mi Señor ve en lo sobrenatural, ve más allá. Y todo este pasaje bíblico nos habla de lo sobrenatural, de aprender a mirar desde lo que hay más allá, lo que hay detrás de lo que está allí, lo que hay detrás de todo lo que nos enseña el Señor. Mira que partimos, aprender a mirar, ser agradecidos y aprender a vivir también en lo que Dios nos da, multiplicar, porque nos envía a multiplicar, porque recogen para seguir dando. O sea, no se quedan simplemente satisfechos, sino que recogen 12 cestas, 12 discípulos, 12 cestas, para seguir dando, recogen más de lo que dieron. O sea que si el Señor te da a ti, sigue multiplicando, porque te pone a multiplicar. O sea, te da para que sigas dando. Si te das cuenta, o sea, no te quedes, no te limites a simplemente quedar, que el Señor me dio estos pedacitos de pan y de peces y ya los entregué y ya, pues ya me los comí, pilatongo, ya. ¿no? Pilatongo. O ya me los comí. El ya. efecto Pilatos. Me lavo las manos. Me lavo las manos. Entonces, no, sino que recogen para seguir dando, porque eso no lo van a botar, ¿sí? Sino que y la gente quedó satisfecha, no quedaron con hambre. O sea, que llena realmente la necesidad de la gente desde lo espiritual. Y si tú desde lo espiritual y también desde lo material tienes para dar, porque Dios te dio, pues sigue dando. O sea, no te quedes con lo que Dios te da. Sigue dando porque ya te dio la posibilidad de seguir multiplicando, porque eso se multiplica, es exponencial. ¿Qué quiere decir? Algo geométrico y algo exponencial. ¿Sí? Cuando se da una multiplicación, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, ¿sí? Eso no es esa forma matemática, sino exponencial. Por eso, mi Señor, todo lo que hace es exponencial. ¿Qué quiere decir? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 16. Sí, sí, no sé. Eso es, bueno, a ver, eso es exponencial. Si se dan cuenta, eso es lo que hace mi Señor. Hace que se multiplique de una manera impresionante, como si tú tuvieras un tablero de ajedrez. Empiezas con una pepita, aumentas 2, luego aumentas 4, luego aumentas, así sucesivamente. No van a caber al final de todo el cuadrito, no van a caber la cantidad de granos que vayas colocando, de pepitas que vas colocando allí dentro del ajedrez. Es igual mi Jesús. Mi Jesús todo lo hace exponencial y a ti te convoca para que aprendas a mirar en lo espiritual, aprender a tener misericordia y aprender a dar de lo que Él te da, sin miedo. Da de lo que tienes, da esa alegría, da esa sabiduría, da esa capacidad que tienes de conocer la palabra, exponla, dala, por eso llama exponencial, multiplícala, porque Dios ya te dio lo básico, ahora sigue dando. Mira lo curioso, a propósito de lo básico, tú das de lo que tienes y el Señor te lo multiplica exponencialmente. Ya sabes la palabra exponencial, ¿sí o no? Dios te pide 2 panes, 5 panes, 2 peces, das de lo que tienes y Él lo multiplica para que tú sigas recogiendo lo que Él multiplicó, para que sigas tú dando, porque Él es el que multiplica. Da lo que tienes. ¿Qué tienes? 2 panes y 2 peces.
5 panes y 2 peces. Eso es lo que tienes. No tienes más. ¿Qué tienes en tu vida? Pues no tenemos, Señor, yo no sé ni hablar. Yo no sé ni orar. Pues dame eso. Dámelo, ven. ¿Qué tienes tú? Miedo. Tráemelo. ¿Qué tienes tú? Temor. Me paso en la penumbra, así escondidito, me da miedo y solamente saco la cabeza de vez en cuando a ver qué es lo que están haciendo y solamente hablo para pedir. ¿Sí? Pues ven, tráemelo. ¿Qué más tengo yo? No, pues maltrato de mi infancia, heridas de mi pasado. Tráemelo. Ven, yo te lo voy a trascender, te lo voy a llevar a un plano espiritual y te voy a dar eso, lo que tú me traes, lo voy a exponer de una manera impresionante, lo voy a ampliar para que tú des y eso sea alimento para otras personas. Que se nutran con eso. Por eso esas vivencias de tu pasado, el Señor las traduce de lo espiritual, las hace una joya preciosa para que tú la des a comer a otros, porque Él la hace nueva, Él la renueva, Él hace un milagro a través de eso, ¿sí? Hace un testimonio y tú das a comer. Y los que reciben de ese alimento quedan tan satisfechos que inmediatamente también dan, ¿sí? Lo que les sobra, imagínate, sobra, dan para que tú sigas dando y dando y dando y dando y dando. O sea que el Señor está siempre mirando en la sobreabundancia. Da mucho más de lo que tú realmente tienes para recibir. Da mucho más. Simplemente confía. Cree que tú haces parte del reino de los cielos. Espectacular esa palabra, ¿verdad? El Señor nos enseña muchas cosas lindas. Mi esposa dijo 3 cosas. Una, que fue el aprender a mirar en lo sobrenatural, ver la necesidad de los demás. 2, habló mi esposa preciosa de lo que es la acción de gracias. Y 3, habló de los cestos. Dios da más de lo que tú tienes. Entrega lo que tienes. Suelta lo que tienes. Papá Dios, yo no sé hablar. Me escogieron como líder. Yo no sé si soy líder o no soy líder. Me escogieron para ir a adorar. Yo no sé ser adorador. Yo no sé orar. No entiendo ni la palabra siquiera. Pues entrégalo. Señor, mira, yo quiero aprender a leer la palabra. Quiero ser adorador, quiero ser orador, quiero predicar. No tengo nada para dar porque yo no sé, yo no estudié. ¿Sí? Tal vez yo no soy filósofo, teólogo ni psicólogo. ¿Sí? No sé, yo no he pasado tal vez por la universidad. No tengo más que dar. Y si pasé por la universidad ni me acuerdo. A propósito, yo ni me acuerdo qué fue lo que estudié en la universidad. ¿Sí? Pero eso es lo que tengo. ¿Y el Señor qué hace? Ven, tráeme eso y se lo multiplico porque yo lo hago nuevo. Hago nuevas todas las cosas. Qué precioso. Dios me los bendiga. Que tengan excelente día.